Bueno, pues bueno, ya como me dieron mi semblanza, últimamente pues, me he dedicado a la parte de en este caso del análisis dinámico de estructuras. Es una de mis líneas de investigación. Aquí ahorita digamos la plática que les voy a estar dando pues ya es la importancia del análisis modal en la parte de análisis dinámico de estructuras. Entonces, adelante. Bueno, la parte de la presentación va a estar dividida de la siguiente forma. Aquí podemos ver el contenido que vamos a analizar. Pues primeramente vamos a ver un poquito de cómo se da el enfoque, digamos, del análisis estructural, desde el enfoque clásico. Después nos vamos a meter a la parte del análisis modal. Vamos a ver cuáles son los sensores que se ocupan para poder hacer análisis modal, los más, en este caso, los más utilizados. Igual la parte de los excitadores de vibraciones. Para posteriormente ver unos casos de estudio. Son algunos casos de estudio que los cuales hemos estado llevando en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Sin embargo, pues también no solamente son los únicos, hay algunos otros. Sin embargo, voy a empezar, digamos, desde la parte de los más sencillos, que es una placa de aluminio, para irnos en este caso a conectores o elementos de motores de avión, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a estar trabajando. Y por último vamos a dar unas breves conclusiones. Adelante. Bueno, todos sabemos que pues, el análisis estructural lo realizamos por diferentes enfoques, ¿no? En muchos de los casos nosotros lo que queremos es garantizar que nuestra estructura mecánica nos soporte tanto la parte de esfuerzos como la parte de deformaciones. Entonces, pero también muchas veces buscamos que esta estructura tenga una cierta estabilidad. Aquí la parte, digamos, de la parte aeronáutica, como podemos observar, pues tenemos la parte de los perfiles de presión, los cuales pues, nos van a estar trabajando directamente en la parte de las semialas o en la parte de los fuselajes. Y aquí esa parte de las fuerzas las vemos en este caso reflejadas en la parte de esfuerzos. Aquí podemos ver un pequeño, digamos, diagrama en el cual se muestran los esfuerzos de von Mises, los cuales nos van a permitir analizar si la estructura va a soportar, digamos, o el material que estamos proponiendo para ese tipo de estructura es el adecuado o no. Sin embargo, muchas veces nosotros nos quedamos en solamente el análisis estático o desde la parte de las cargas estáticas, donde simplemente decimos, bueno, tenemos un perfil de presiones y hacemos ese análisis y verificamos si nos los va a estar soportando. Pero ¿qué es lo que vamos a decir? No, esas cargas no son estáticas. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer algo que nosotros conocemos como análisis dinámico de estructuras, ¿sí? Este análisis dinámico de estructuras, como lo podemos observar, pues son cargas que van a estar variando con respecto del tiempo. Y ustedes lo hemos visto, digamos, en nuestro día a día, muchas veces estas cargas, a pesar de que sean de magnitudes pequeñas, bajo ciertas condiciones pueden hacer que nuestra estructura llegue a una inestabilidad. Entonces nuestro propósito es verificar si esta estructura que nosotros estemos diseñando va a llegar a esa inestabilidad o no, o bajo qué condiciones lo podemos entonces sacar de ese, digamos, en ese diseño. Aquí podemos observar, digamos, también traté de que no solamente la plática fuera enfocada a la parte aeronáutica, también aquí sé que se da, digamos, la parte de mecatrónica y la parte de sistemas automotrices. Entonces, este tipo de análisis no solamente se queda en nuestra área, sino también se puede aplicar en la parte de sistemas automotrices. ¿Qué es lo que ustedes igual? Pues al final van a tener fuentes de excitación, que tenemos que tener demasiado cuidado para verificar si alguno de los componentes no está sufriendo demasiado, en este caso debido a cargas variantes con respecto del tiempo, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces muchas veces para podernos auxiliar, para hacer el análisis, nos ayudamos de diferentes enfoques. Aquí es donde nosotros tenemos diferentes caminos con los cuales nos podemos apoyar. Uno de ellos, para poder, recordemos que pues, la tendencia es que no tengamos que construir la estructura para poder hacer su análisis. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues hacer un modelo matemático que nos ayude a representar cuál es la dinámica de esta estructura. Sin embargo, nosotros pues, podemos tener diferentes enfoques. Uno de ellos es hacer modelos analíticos, donde nosotros podemos agarrar diferentes tipos de tendencias. Una de ellas es hacer el sistema completamente continuo. Sin embargo, pues sabemos que este tipo de estructuras pues tiene infinitos grados de libertad. Por lo tanto, pues encontrar, ahora sí, el comportamiento de una estructura continua pues es bastante complejo. Aquí podemos ver es un ejemplo muy burdo, donde tenemos la ecuación diferencial parcial que describe la dinámica de una viga. Entonces, vemos que obtener una solución cerrada a esa ecuación parcial no es de nada trivial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, muchas veces para poder atacar el sistema, en vez de agarrarlo como sistema continuo, lo agarramos como un sistema discreto. Entonces, para ello, un sistema que tenía infinitos grados de libertad, lo vamos a transformar a un sistema de una cantidad n de grados de libertad. Sin embargo, ¿qué desventaja igual tiene agarrar un sistema de n grados de libertad? Que por cada grado de libertad que yo tenga, obtendré una ecuación de este tipo. Entonces, si tengo un sistema, vamos a decir que de 1000 grados de libertad, tendré 1000 ecuaciones que representará cada uno de ellos. Entonces
es bastante complejo, en este caso, hacer el análisis de una estructura de ese tipo. Entonces, ¿qué otro camino tenemos para poder hacer en este caso la parte del análisis? Adelante. Otro de ellos, pues es un enfoque bastante conocido, ¿no? La parte de técnicas por elemento finito o la parte de FEA. ¿Qué es lo que tiene igual? Es muy similar a lo que acabamos de ver en la parte pasada. Estoy llevando de un sistema continuo a un sistema discreto. Entonces, al momento que yo lo tengo en un sistema discreto, nuevamente, pues tiene igual una cantidad n, como podemos observar aquí la matriz o en la parte de las ecuaciones que lo representa, pues es una matriz de masa, una matriz de amortiguamiento y una matriz de rigidez que son de n por n. Al final nosotros podemos decidir cuántos grados de libertad queremos que tenga ese sistema. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de qué tan preciso queremos el modelo que represente nuestra estructura. La recomendación siempre es empezar con sistemas bastante burdos, digamos, con unos cuantos grados de libertad. Ya cuando empezamos en este caso a ver que el modelo tiene demasiada variación con respecto en este caso al comportamiento real, pues empezamos a darle mayor en este caso complejidad al modelo. Sin embargo, pues cada vez igual se va a ir haciendo más y más complejo. Entonces, cuando nosotros ya queremos hacer nuevamente el análisis, pues nos damos cuenta que pues tenemos matrices a veces hasta de igual de cientos, en este caso, o de millones, dependiendo en qué tipo de análisis queremos entrar. Por ejemplo, si queremos entrar a análisis de esfuerzos o en concentradores de esfuerzos, para la parte de elemento finito es bastante bueno. ¿Por qué? Porque al final entonces yo puedo saber qué valor está pasando exactamente en ese concentrador de esfuerzos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo queremos ocupar para poder predecir cómo va a ser el comportamiento dinámico de esa estructura? Pues es bastante complejo agarrar ese modelo. Y nosotros no queremos enfocarnos solamente en ver qué pasa exactamente en un punto, sino que queremos ver qué es lo que pasa alrededor de puntos de interés. A lo mejor ahorita, digamos, si yo hablara de la parte de un avión, cómo se mueve la parte de una semiala, cómo se mueve el empenaje, cómo se mueve la parte de, digamos, metida la parte del motor. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Entonces, yo quiero obtener un modelo que me permita saber cómo se va a comportar esa estructura mecánica. Sin embargo, esa estructura mecánica pues no está conformada de una sola viga, un elemento barra, no. Está conformado de cientos de partes. Entonces, debo de hacer un modelo que me permita saber cómo se va a comportar. Entonces, aquí es donde viene una parte fundamental, que es obtener modelos de estructuras, pero mediante la parte modal, ¿sí? Entonces, y no es que esté, digamos, uno, digamos, del otro esté peleados, no, al final se complementa uno con respecto del otro. Sin embargo, por ejemplo, la parte, muchas veces la parte modal, si nosotros empezamos directamente con la parte modal, necesitamos una estructura mecánica ya construida para poder hacer experimentación. Entonces, esa parte tiene una desventaja, que es costoso, ¿no? Hacer toda la parte ya del análisis es bastante costoso, pero nos va a permitir, en este caso, validar si lo que nosotros obtengamos como modelo, en realidad sí representa de forma, a lo mejor, no al 100%, pero un buen porcentaje de la dinámica, en este caso de una estructura mecánica, ¿sí? Aquí, como podemos observar, este sistema ya va a tener una cantidad m de grados de libertad. Sin embargo, ¿qué ventaja tiene? Adelante. Bueno, la ventaja que tienen este tipo de modelos ya en coordenadas modales es que, pues, a pesar de que el sistema, todos están acoplados, ya cuando nosotros aplicamos la parte modal, pues vamos a encontrar un conjunto n de ecuaciones que están desacopladas. Entonces, ¿qué ventaja va a tener? Bueno, nosotros, como podemos observar, la salida y va a estar en función de cuántos modos de vibración yo quiera considerar. Entonces, aquí va a depender de su estructura mecánica que quieran analizar. Nosotros siempre tenemos que tener muchísimo cuidado en saber cuánto van a ser hasta qué ancho de banda vamos a trabajar en nuestra estructura mecánica. ¿Por qué? Porque si yo sé hasta dónde voy a excitar la estructura mecánica, podré meter en este caso entonces una cota que me diga, oye, tu estructura la vas en este caso, analizar de tal a tal frecuencia, y por lo tanto nuestros modos fundamentales que nos caerían en ese rango son a lo mejor 5 o 6 o 7 modos de vibración. Entonces, ya un sistema que anteriormente era a lo mejor de un sistema de 100% en nuestra forma matricial, aquí ya nos va a quedar de 7×7. Entonces, ya para nosotros es bastante sencillo, digamos, meterlo, digamos, a un sistema computacional para poder, en este caso, predecir cómo va a ser su comportamiento del sistema y poder con ello tomar decisiones en la parte del diseño. Recordemos que todo esto va enfocado para poder mejorar el desempeño de nuestra estructura mecánica. Entonces, igual en la parte automotriz ustedes van a tener que jugar a modo de que ya cualquier estructura que tengan ahí, ya sea desde la parte del chasis o la parte del motor, garantizar que esas, en este caso, excitaciones,
no se transmitan hacia otros elementos estructurales que sean bastante débiles. Recordemos que pues al final vamos a tener infinitas frecuencias naturales ahí en la parte de los sistemas. Sin embargo, lo que nosotros queremos evitar es que éstas se exciten, y para ello pues nosotros necesitamos hacer ese modelo. Adelante. Perdón. Entonces, ¿pero qué es ya digamos hasta el momento? Pues, ¿qué es el análisis modal? Esa es la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes tengan. A lo mejor ya algunos ya tienen cierto contexto, lo han trabajado a lo mejor haciendo ciertos proyectos, pero nosotros aquí vamos a decir que el análisis modal es un proceso ya experimental. Bueno, aquí tenemos dos tendencias, sin embargo, en la cual me voy a llevar es más hacia la parte experimental. Existe, digamos, el análisis modal experimental y el análisis modal operacional. Sin embargo, en esta plática me voy a enfocar más a la parte experimental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar con ese proceso o esa experimentación? Bueno, nosotros recordemos que en la parte de la diapositiva pasada, yo quería presentar, no sé si me puedes apoyar con la pasada. Una antes. Aquí observemos nuestra dinámica de nuestro sistema. Yo necesito ciertos parámetros para poder ya obtener este modelo modal. Por la primera parte necesito encontrar algo que se conocen como factores de amortiguamiento modal, que son los Z. Los omega y son las frecuencias naturales del sistema, y Q son en este caso las coordenadas generalizadas. Sin embargo, aquí todavía no aparece un término que igual se conoce como formas modales. Igual ahorita más adelante les explicaré qué es una forma modal. Sin embargo, yo con esos tres parámetros puedo entonces modelar un sistema, y también me va a permitir saber si mi estructura que yo diseñé exactamente está trabajando como yo esperaría, ¿sí? Ahorita igual más adelante en los casos de estudio les daré un poquito más de contexto en cómo lo realizamos, en este caso en la parte aeronáutica, pero que también ustedes lo podrían aplicar en la parte automotriz o en la parte de mecatrónica, ¿sí? Adelante. Entonces, todos ya hemos a lo mejor visto algunos casos, digamos, aquí creo que igual en la parte de señales, pues han visto a lo mejor ciertos términos de frecuencia natural. La frecuencia natural no solamente se relaciona con sistemas mecánicos, también en la parte de sistemas eléctricos o en cualquier sistema vamos a tener frecuencias naturales. Sin embargo, nosotros aquí, como podemos observar, podemos decir que una frecuencia natural de un sistema es cómo vibra de su forma natural, ¿sí? Nosotros lo ponemos en una cierta condición inicial y vamos a ver cómo va a vibrar esa estructura. Sin embargo, nosotros pues a lo mejor si la dejamos no las vamos a poder observar. Para ello nos vamos a tener que auxiliar de forma de experimentación para poder conocer esos parámetros. ¿De qué depende en este caso la frecuencia natural? Pues depende principalmente de tres cosas. En este caso la masa, la rigidez y las condiciones de frontera, ¿sí? Digamos, la parte, todas tenemos nosotros control desde el momento que nosotros hacemos un diseño. Recordemos que ustedes, por ejemplo, desde la parte de sistemas automotrices tienen diferentes fuentes de excitación. Si ven, pues tienen un terreno que los va a estar excitando, digamos, al momento que vaya un automóvil, pues va a ir excitando, digamos, la estructura. La parte del motor también es otra fuente de excitación. Hasta el mismo viento también juega como una fuente de excitación para la parte automotriz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si nosotros no tenemos bastante cuidado, podemos llegar a un fenómeno que se conoce como resonancia, digamos, en la parte mecánica. Que exactamente es cuando coincide la frecuencia de excitación con la frecuencia, en este caso con alguna de las frecuencias naturales del sistema. ¿Qué va a pasar? Pues nos va a generar una inestabilidad. Y ustedes a lo mejor desde la parte de control pues han hablado igual el término inestabilidad. Sabemos que es cuando nuestra salida no se mantiene acotada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La amplitud de la vibración se va a empezar a crecer, en este caso, pues puede ser que crezca a infinito si no tenemos nada de amortiguamiento. Sin embargo, pues la mayor parte de los sistemas reales tienen una pequeña cantidad de amortiguamiento. Sin embargo, la amplitud de la vibración sí se va a llegar a una amplitud bastante grande. Y recordemos que cualquier estructura mecánica que esté sometida a cargas cíclicas, pues va a sufrir fatiga. Y pues nosotros igual sabemos qué es lo que pasa con fatiga. Fatiga lo que nos va a estar haciendo es que empiece ahora sí poco a poco a generarse pequeñas grietas y nos va a hacer que la estructura se rompa, ¿sí? Entonces, también tengo que tener cuidado. No solamente es porque la amplitud de las vibraciones me vaya a afectar, sino que también se va a ver afectada mi estructura mecánica con la parte de fatiga. Entonces, adelante. El amortiguamiento, pues ya empezamos a hablar. Ya vimos, primer parámetro, frecuencia natural. Segundo parámetro, pues necesitamos saber qué tanto amortiguamiento tiene el sistema. Aquí, como podemos observar, toda estructura, como les comento, a pesar de que nosotros dijéramos, este edificio muchas veces sí tiene amortiguadores, pero nosotros no los vemos, al final tiene una capacidad para disipar energía. Sabemos que aquí a lo mejor la parte de Hidalgo no es una zona completamente sísmica,
pero nosotros vivimos aquí a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México y sabemos que pues nosotros quisiéramos que un edificio o cualquier estructura mecánica tuviera una capacidad para disipar energía. En este caso nosotros, por medio de experimentación, vamos a conocer cuánto amortiguamiento tiene. ¿Para qué? Para poder saber qué tan estable es nuestra estructura mecánica. Si nosotros vemos, por ejemplo aquí, tenemos dos estructuras, una que no tiene nada de amortiguamiento y otra que tiene un amortiguamiento. ¿Sí? El de la parte izquierda no tiene nada. Sin embargo, podemos observar qué es lo que pasa con su comportamiento dinámico. Cuando ya empezamos a excitarlo mediante alguna fuerza de excitación, pues vemos que el que no tiene nada de amortiguamiento, su amplitud, pues debería mantener ahí con cierto nivel. ¿Qué va a pasar si le llega otra vez otra fuente de excitación? Pues esa amplitud va a crecer y a crecer y a crecer, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, es que el sistema está muy propenso a entrar a una inestabilidad. Mientras que el del lado derecho, vemos que tiene una capacidad de que cuando t tiende a infinito, cuando le metemos una entrada, pues esa respuesta que vemos en color rojo va a hacer que nuestra respuesta tienda a cero cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar? ¿O por qué nos interesa analizar qué tanto amortiguamiento tiene la estructura? Porque de ahí depende cuánto es su capacidad o qué tan estable es la estructura. Sin embargo, también tengo que tener cuidado en qué tanto amortiguamiento le pongo, ¿sí? Tampoco no es nada más le pongo amortiguamiento por querer. En muchos sistemas no lo puedo poner tan fácil. Algunos, por ejemplo, ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Hay automóviles en los cuales, pues, digamos, es muy bien conocido, de que qué pasa si una camioneta le ponen un amortiguador, pero va vacía. Pues al principio ustedes sienten que es inestable la estructura, pero en el momento que la cargan, pues ya dicen, ya agarró, porque esa estructura fue diseñada para esas condiciones de trabajo. Entonces, igual aquí en la parte, recordemos que para que funcione el amortiguamiento debe de haber cierto movimiento. Entonces, si no le permitimos que haya movimiento, el amortiguador o el amortiguamiento no va a funcionar, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en qué tanto le queremos inyectar. Ya en estructuras muy grandes, pues difícilmente lo vamos a poder alcanzar a que un sistema sea críticamente amortiguado. Ahí ahorita, digamos, vemos simplemente un sistema subamortiguado. Nosotros, en toda estructura mecánica, cuando empezamos ahora sí a hacer su análisis y que comentamos que queremos excitarla, vamos a tener algo que se conocen como formas modales. Y esa forma modal lo que nos va a estar diciendo es cómo va a vibrar a una determinada frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos diferentes formas modales de en este caso una viga en cantilever o una viga empotrada, en la cual podemos ver que, digamos, su primer modo de vibración, aquí vamos a ir analizando el primer modo de vibración lateral, como lo podemos observar aquí, está teniendo, digamos, si nosotros lo pusiéramos, igual si lo excito, aquí podríamos ver esta forma modal, ¿sí? Igual, pues, si ustedes la ponen en una condición inicial, esa viga va a vibrar exactamente en esa forma modal. Entonces, ¿para qué nos sirve saber cómo va a vibrar esa estructura mecánica? Porque recordemos que nuestras estructuras mecánicas, muchos de nuestros materiales tienen una capacidad, en este caso tienen un esfuerzo de cedencia, un esfuerzo último. Y recordemos que esos esfuerzos, igual más adelante, están relacionados con las deformaciones. Si yo tengo demasiada deformación, es porque entonces mi estructura está sometida a demasiado esfuerzo mecánico. Entonces, igual, ¿cuáles son las que más nos afectan? Pues en este caso, si nosotros nos damos cuenta, algunos de los modos de vibración son flexionantes. Sin embargo, también tenemos modos torsionales. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado con los modos torsionales. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras mecánicas, pues sí tienen la parte, digamos, cuando nosotros las sometemos a flexión, pues la parte del módulo, en este caso, la parte del esfuerzo de cedencia, con respecto a la parte del módulo de elasticidad, con respecto al módulo de rigidez, el módulo de rigidez es mucho más bajo. Y por lo tanto nuestra estructura va a ser mucho más fácil que tienda a fallar por la parte de torsión o por la parte de cortantes. Entonces torsión nos mete exactamente cortantes puros. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo va a vibrar mi estructura. Y si ustedes, por ejemplo, igual aquí pueden observar, se van a formar ciertas formas de cómo vibra mi estructura mecánica. Por ejemplo, aquí estoy metiendo una segunda forma modal de esta viga plana, ¿no? Pero a nosotros nos interesa exactamente entonces saber cómo vibran nuestras estructuras, porque de ahí podemos saber si tenemos que tener un cambio en la parte del diseño. Recordemos que todo esto, este proceso nos va a ayudar a hacer cambios para mejorar nuestro diseño más adelante, ¿sí? Igual en la parte aeronáutica, no crean que la primera iteración que luego hacen, el producto ya es el funcional, no. Muchas veces se han dado cuenta que cuando hacen una prueba, los niveles de vibración son bastante altos en alguna parte, digamos, de la estructura mecánica. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Hacer cambios, en este caso en el diseño, para poder entonces mitigar esos esfuerzos que se están ahí ocasionando por la parte de las fuerzas de excitación. Adelante.
¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos en la parte aeronáutica. Digamos, estructuras mecánicas nos encontramos en todos lados, ¿no? En mi caso, pues yo sé que me he caído más en la parte aeronáutica, en este caso en la universidad donde pertenezco. Sin embargo, pues no solamente tenemos estructuras mecánicas en la parte aeronáutica. Les ponía ahorita, por ejemplo, el caso de ustedes, en la parte automotriz, en la parte de robótica, en la parte aeroespacial, en la parte simplemente hasta a veces elementos tan simples, como siempre comentábamos ahí cuando estábamos en el CIMBE, hasta una lavadora es una estructura mecánica que pues necesita hacer su análisis. ¿Por qué? Porque está sometida, digamos, a una fuente de excitación que es un motor eléctrico y necesito que esa estructura no se vaya a dañar por su propio funcionamiento. Entonces, ustedes es lo mismo que pasa. Aquí, ¿qué es lo que nosotros cuidamos en la parte aeronáutica? En la parte aeronáutica nosotros nos cuidamos del efecto Flutter, ¿sí? O muchas veces igual de un fenómeno que se llama golpeteo. Sin embargo, el más común o el más conocido es el efecto Flutter, el cual es igual en la parte civil también pasa, pero aquí es una interacción entre la parte del fluido, que en este caso es el viento, con la parte estructural. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando entra un flutter? Pues como vemos, va a empezar en este caso a aletear nuestra estructura mecánica, y el problema de que aletee es que vamos a perder superficies de control. Recordemos que para poder hacer que en este caso ahora sí genere una guiñada, una laveo o un cabeceo, necesitamos de las superficies de control. Entonces, si nosotros perdemos las superficies de control, pues la aeronave va a caer en picada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que esa estructura no entre en esa inestabilidad que es flutter. Pero entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, el flutter se presenta en una combinación entre el primer modo de vibración y entre el segundo modo de vibración. Entonces, es un modo de vibración flexionante en combinación con un modo torsional. Entonces yo necesito saber cuándo se presentan esos modos de vibración para poder así saber cuándo voy a llegar a esa inestabilidad, ¿sí? Igual a ustedes en la parte automotriz, pues creo que muchos lo hemos visto, ¿no? Bueno, a lo mejor esa parte de fuentes de excitación pues no vienen directamente con la parte de flutter, pero igual ustedes necesitan saber cuando vienen con sus automóviles que decimos, va a desbalancear nuestra rueda. Llegamos a una velocidad crítica donde empezamos a sentir cómo luego nuestro automóvil empieza a generar una inestabilidad y empezamos a sentir cómo vibra demasiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este caso sabemos que lo tenemos que balancear, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final nosotros sabemos que esa inestabilidad a lo mejor viene desde la parte de un desbalanceo. Entonces, aquí lo pueden ver. ¿Quieren saber cómo se comporta la parte automotriz? No solamente hacia fuentes de excitación como la parte del terreno, también ustedes en la parte ya digamos a lo mejor de los vehículos de Fórmula 1, también se puede generar la parte de efecto flutter, ¿sí? Debido a las velocidades tan altas, y para ello nosotros necesitamos que la parte de los alerones pues no vayan a entrar a la parte de efecto flutter. Entonces igual necesito entrar a este tipo de análisis. Pero igual muchas veces, ¿qué vemos la diferencia entre un automóvil de menor categoría con uno de mayor categoría? La comodidad. Muchas veces nosotros hacemos análisis de vibraciones para dar mayor comodidad, no solamente para evitar las inestabilidades, sino también para dar confort, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, nosotros sabemos dónde son las zonas donde hay mayor vibraciones e intentamos meter en este caso disipadores de energía. Entonces, para meter esos disipadores de energía, pues necesitamos buscar en qué zona, y sabemos que hay materiales como los elastómeros que nos van a ayudar en este caso a meter cierto amortiguamiento en ciertas zonas, ¿sí? Entonces, igual ahí nosotros sabemos dónde los podemos meter, haciendo un análisis de saber dónde está vibrando y cómo está vibrando la estructura para tomar diseños de cómo cambiar en este caso la parte del diseño automotriz. Adelante. Y el más común a lo mejor, no porque estemos en esas carreras, pero sí porque nos toca vivirlo a lo mejor los que hemos estado en la Ciudad de México, los que somos de la Ciudad de México, ¿no? En la parte civil, pues nosotros sabemos que igual, al final de una estructura, pues es la parte de nuestras casas, pues es una estructura mecánica. Y por lo tanto nosotros, si conociéramos, pues, cuál es la frecuencia de nuestro sistema, de nuestra estructura, podríamos saber entonces bajo qué condiciones podríamos hacer que falle. Entonces, pero muchas veces, ¿qué es lo que se ha hecho para poder? Pues nosotros, en realidad, en la parte de México sabemos cómo llega la parte de los sismos. Entonces, evitamos que nuestras construcciones exactamente caigan en frecuencias. Imaginen, ahí como podemos observar, el primer edificio, su frecuencia es de 1 Hz. Entonces, ¿qué pasa si llega exactamente un sismo con 1 Hz? Pues lo más seguro es que va a entrar en resonancia y por lo tanto se va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos para poder evitar que nuestras construcciones entren en resonancia? Aumentar rigidez o a sacarla, digamos, de esa zona, ¿sí? La idea es que nosotros aumentemos mayor rigidez para que aumentemos en este caso la frecuencia natural del sistema. Sin embargo, en muchos casos sabemos que pues, aumentar rigidez no es tan fácil.
Al final la masa y la rigidez están comprometidas. Entonces tengo que verificar, hacer un análisis de tal forma de que yo tampoco no agregue demasiada rigidez, porque si no también voy a meter demasiada masa. Nosotros en la parte aeronáutica sabemos que pues un avión tiene que ser lo más ligero posible. Entonces yo sé que tengo que lidiar con ciertas vibraciones, sí. ¿Por qué? Porque al final pues hacer una estructura completamente rígida llevaría demasiado costo y también los costos de operación serían bastante altos. Entonces tengo que hacer un compromiso. Sí voy a permitir que vibres, pero tengo que hacer que vibres de forma segura. Entonces con ello es donde nos funciona la parte de análisis modal. ¿Sí? Adelante. Bueno, ya vamos a entrar un poquito en contexto de cómo se hace el análisis modal. Digo, a lo mejor ustedes ya ya ha tenido cierto acercamiento. La idea es que entonces nosotros ya tenemos una estructura en la cual ya está físicamente, o a lo mejor es un prototipo, que queremos saber exactamente entonces cómo va a vibrar bajo ciertas, en este caso, condiciones operacionales. Entonces lo primero que necesitamos ver es qué tipo de sensor yo necesito para poder medir ahora sí la respuesta del sistema. Aquí tengo diferentes opciones. El más convencional son los acelerómetros. Creo que todos ustedes a lo mejor han ocupado ciertos acelerómetros. La idea es que entonces nosotros vamos a posicionar estos acelerómetros en puntos, ahora sí, no es aleatorios, al final sí tenemos que saber dónde tendríamos que colocar esos acelerómetros para poder medir la dinámica de la estructura. Hay puntos en los cuales, si yo, por ejemplo, aquí siempre les pongo a mis alumnos de ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo un acelerómetro en este punto que se queda fijo? Pues al final nosotros sabemos que el acelerómetro mide aceleración, y para que haya aceleración tiene que haber desplazamiento. Entonces, si yo pongo el acelerómetro en esos puntos que conocemos como nodos, no voy a medir nada. Entonces tengo que saber dónde colocar de tal forma de que yo evite nodos o donde yo tenga mayor, en este caso, observabilidad de la dinámica de la estructura, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar qué desventaja tienen los acelerómetros. Bueno, pues vamos a ver primero ventajas. Ventajas son relativamente baratos, ¿sí? Hay acelerómetros del tipo MEM. Los más usados ahora sí para este tipo de pruebas son ahora sí de la parte de cristales de cuarzo, en este caso de cristales de cuarzo. Sin embargo, pues ya han inventado los tipo MEM. Aunque le digo, en la parte industrial ustedes seguimos ocupando los de tipo cuarzo por la parte de su fiabilidad, ¿sí? Entonces, desventaja. Bueno, en una estructura automotriz a lo mejor la masa que nos va a representar ese acelerómetro no es tan significativa. Pesan alrededor de unos 15 o 20 gramos, o hay unos que hasta pesan mucho menos, ¿sí? Entonces dice, yo le agrego una masa. Recordemos que la frecuencia natural depende, ahora sí, es en función, digamos, de la rigidez y de la masa. Entonces, si yo le agrego masa en ciertos puntos, pues la frecuencia natural se va a ver afectada. Entonces, la dinámica que yo estaré midiendo ya no es directamente nada más la de la estructura mecánica, sino que yo estaré, en este caso, perturbando la parte de la medición. Entonces, esa es una de las desventajas. Desde la parte del costo, como les había comentado, son relativamente accesibles. Un acelerómetro de este tipo andan alrededor de unos 7,000, 8,000 pesos, un uniaxial. Mientras que un triaxial, pues a lo mejor unos 25,000 pesos. Sin embargo, pues nosotros igual aparte del acelerómetro, pues vamos a necesitar su tarjeta de adquisición de datos, vamos a necesitar la parte del excitador. Sin embargo, ahorita, digamos, me voy a enfocar solamente con la parte del sensor, ¿sí? Entonces, este sensor, pues sí es un poco invasivo. Si ya lo vemos en la parte de electrónicas, ahora sí de la parte de tarjetas electrónicas, que son bastante pequeñas, agregar 20 gramos es a lo mejor lo que pesaban casi todos sus componentes. Entonces, ya no es bastante bueno ocupar la parte de acelerómetros, entonces tendríamos que ir con otro tipo de sensor. Adelante ya. Entonces, ¿qué otro tipo de sensores tenemos? La parte, ya sean interferómetros láser o vibrómetros láser, ¿sí? Entonces, de ventajas que tiene la parte del vibrómetro láser, como vemos, él no te agrega masa. Él directamente puedes montar la estructura exactamente bajo sus condiciones y la vamos a poder hacer, en este caso, medir. ¿Cuál es la desventaja? Pues un vibrómetro láser, el más barato, vale $30,000. Entonces, ya es donde muchas veces para hacer una prueba no es bastante accesible. Sin embargo, ¿qué lo puede, digamos, compensar? Si ustedes veían en la parte de la diapositiva pasada, yo tenía que montar no solamente un acelerómetro, yo tengo que montar una cantidad N de acelerómetros con tal de conocer la dinámica de la estructura. Entonces yo tendría que tener una tarjeta que contenga la cantidad, ahora sí, N de canales para medir todas las señales, y por lo tanto ir montándolos. Me puedo tardar meses en hacer toda una prueba. ¿Qué ventajas tiene la parte del vibrómetro? Pues yo monto la estructura y mediante, puede ser un brazo robótico o ir moviendo, en este caso la parte del vibrómetro láser, puedo hacer la medición en un solo día de toda una estructura mecánica automotriz.
Entonces, pero también tengo que justificar el precio. Si es para un dispositivo bastante simple, en el cual a lo mejor con un acelerómetro, aunque lo vaya yo, pues, digamos, si tengo uno y lo voy moviendo, pues puedo ir haciéndolo. Al final, más adelante ahorita vamos a ver cómo se hacen los tipos de pruebas, y entonces yo lo puedo ir moviendo e ir sacando mi dinámica, ¿sí? Entonces, al final, no es que digas, es que no tengo en este caso la infraestructura. Al final les digo, también ya existen los sensores del tipo MEM, que valen 75, 100 pesos. Entonces, al final, sí van a tener demasiado ruido, pero pueden hacer ciertas maravillas con ellos si las sabemos. Ahora sí, ustedes al final llevan, en este caso, la parte de tratamiento de señal o acondicionamiento de señal, que entonces lo pueden mejorar en este caso, su desempeño de ese tipo de sensores. La parte de las tarjetas, pues ya hay un buen de tarjetas, en este caso relativamente baratas, que también nos van a poder muestrear a una velocidad bastante aceptable. Recordemos que las estructuras mecánicas no vibran, bueno, en la parte de vibraciones mecánicas nos quedamos apenas en los kilohertz, ¿sí? Entonces, cualquier casi tarjeta nos puede muestrear a esa cantidad a esa velocidad. Ya si habláramos de ruido, pues sí necesitamos a la parte de mayor, en este caso mayor tiempo de muestrear mucho más rápido. Sin embargo, aquí pues no entraríamos en ese caso. Entonces, aquí podemos ver el vibrómetro, ahí tenemos la parte de los álabes, podemos ver la parte de la estructura automotriz. ¿Sí? Bueno, ya vimos la parte de sensores. ¿Qué tipo de excitadores? Porque al final nosotros estamos hablando del análisis modal experimental. Bueno, antes de que les diga por qué quiero ocupar un martillo de impacto. Bueno, en la parte del análisis modal experimental, la diferencia con el operacional es que en la parte experimental yo necesito conocer la fuerza de excitación. Ese es un requisito necesario con el cual debo de trabajar. Entonces necesito conocer con qué fuerza excité, o cuál es el desplazamiento que está sufriendo la estructura, o cuánto es la aceleración que está sufriendo la estructura. Al final yo necesito saber cuál es la entrada de excitación. Entonces, en el operacional no. En el operacional entonces nosotros necesitamos nada más poner la estructura y la vamos a dejar bajo sus condiciones ahora sí normales de operación. Pero entonces yo no voy a conocer esa entrada y por lo tanto es mucho más complicado conocer esos parámetros que modelan la estructura mecánica. Entonces aquí, como estamos hablando de la parte experimental, yo necesitaré entonces alguien que me excite y necesito medir esa fuerza. Como podemos observar, entonces aquí tenemos una cabeza, una celda de carga que nos va a permitir ver entonces cuánto es la fuerza con la cual estamos midiendo. ¿Para qué nos sirven que tengamos diferentes tipos de puntas? Bueno, nosotros necesitamos saber en qué ancho de banda vamos a excitar nuestra estructura. Entonces, en función de cuál es el ancho de banda con el cual yo quiera excitar, podré seleccionar, digamos, si apago la parte del rubber, son materiales mucho más flexibles, por lo tanto yo excitaré un ancho de banda mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque al final nosotros de qué tanto excite o qué tanto dure mi impulso, va a depender qué tanto ancho de banda yo, en este caso, excite. Entonces, como el rubber se deforma, al final mi delta T, con el cual yo excité mi estructura, va a ser mucho más largo y por lo tanto mi ancho de banda va a ser mucho más pequeño. ¿Sí? Ahí los que han visto la parte de la transformada, digamos, de Fourier, se han dado cuenta que la parte de un pulso o de un impulso te excita todo ahora sí, desde 0 hasta infinito el ancho de banda. Sin embargo, generar un impulso de forma perfecta no se puede. Entonces al final, ¿qué nos quedamos? Con un pequeño step o un pequeño impulso. ¿Sí? Al final ese impulso sí tiene un pequeño delta T. Si yo quisiera mayor ancho de banda, el delta T tiene que ser casi tendiendo a 0. Sin embargo, les digo, no se puede hacer ese delta T tan perfecto. Entonces al final vamos a ir cambiando esas puntas para ir haciendo que el delta T sea lo más pequeño que podamos. En este caso, si nos vamos moviendo de izquierda a derecha, la parte del acero nos generaría una excitación en un ancho de banda mucho más amplio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que decidir primero eso. Adelante. Otro de las formas de excitación, digamos, es la parte de un excitador o un conocido como shaker. ¿Sí? Al final es una bocina. Se puede decir que nosotros siempre lo hemos relacionado y en todos lados siempre nos dicen es una bocina grande, ¿no? Es un sistema electromecánico en el cual nosotros le metemos una señal eléctrica y empieza a vibrar como una bocina. Y entonces nosotros podemos controlar qué tanto queremos en este caso, o cuál es la frecuencia de excitación y cuánto es el desplazamiento que va a tener en este caso ese excitador. Como lo podemos observar, pues cuando ocupamos uno y cuando ocupamos otro. La parte del martillo de impacto nos sirve muy bien cuando nuestra estructura tiene poco amortiguamiento. ¿Por qué? Porque al final, si tiene demasiado amortiguamiento, lo que va a pasar es que va a disipar. Recordemos que en la figura que veíamos, entre mayor amortiguamiento la energía se va a disipar mucho más rápido. Entonces necesito
que la señal, pues no, con la estructura que no tenga nada de amortiguamiento en la parte del martillo, mientras que la parte del shaker yo tengo una fuerza de excitación constante. Entonces yo, a pesar de que él tenga amortiguamiento del sistema, yo voy a poder en este caso seguir excitando la estructura y poder ver la dinámica de la estructura. Entonces esta es recomendable igual para muchas de las estructuras, pero igual cuando tengan demasiado amortiguamiento puede ser una opción bastante buena, ¿no? La parte del martillo de impacto, ¿qué ventajas tiene? Que se lo pueden llevar a cualquier, en este caso, estructura. Es bastante simple, mientras que tenga la parte de la celda de carga uno puede agarrar. A lo mejor muchas veces hasta cuando no tenga una celda de carga, lo que hacemos es medir un poquito la aceleración, ¿sí? Muchas veces decimos, híjole, no tengo una celda de carga para poderla, porque al final necesito hacer, entonces ¿qué dices? Ah, bueno, voy a golpear, pero necesito saber entonces con qué aceleración hice en este caso la parte del impacto.